Dios le bendiga, hermano, y mi querida hermana, en esta preciosa hora. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Abra su Biblia, Salmo capítulo 5. Vamos a leer ese salmo honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Vamos a saludar a los hermanos que nos ven, nos sintonizan en los diferentes lugares dentro de nuestro país, así como fuera de este país, declarando y creyendo que Dios está con usted. Recuerde, el que lo busca lo encuentra, el que llama se le responde, aquel que toca se le abre, dice la Escritura. Dios no desprecia, dice la Escritura, un corazón contrito y humillado. Hoy nos humillamos delante de Dios y lo buscamos con todo nuestro espíritu, con todas nuestras fuerzas, lo anhelamos y hoy lo vamos a alabar, hoy vamos a bendecir su santo, su hermoso, su poderoso nombre. Amén. Salmo Amén. 5, cuando lo tenga me dice amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Amén, amada iglesia. Qué gusto poder estar nuevamente en la casa del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos tienen gozo y alegría? Para mí siempre es un gozo estar en la casa del Señor porque ahí hay bendición. Vamos a leerlo del 1 al 7 nada más. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, estaré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Amén. ¿Cuántos creen que están en este lugar por la gracia y la misericordia de Dios? Amén. Ninguno de nosotros merecemos estar en la presencia de Dios, pero Jesucristo pagó el precio. Por Él hoy tenemos acceso al trono de la gracia. Así que vamos a darle gracias, vamos a alabarlo, vamos a adorarlo y vamos a habitar en la presencia del Señor. Amén. Así que nada le cause molestia, que nada le estorbe, porque usted vino a alabar al Señor. Así que todos juntos vamos a entronar a Dios en este lugar. Vamos a presentarnos y vamos a presentar nuestro corazón, porque lo que Dios ve es el corazón. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias porque por gracia hoy podemos estar en tu casa, en tus moradas y en tu presencia. Amado Señor, ¿quién como tú? Señor, pero tu palabra dice: ¿quién subirá al monte santo? Solo limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Amado Señor, nuestro anhelo es adorarte, es bendecirte, es habitar bajo tu sombra, bajo tus alas. Oh Dios, en esta hora nosotros queremos darte ofrenda de labios, ofrenda de alabanza, de adoración, Señor, ofrenda porque tú eres digno. Amado Señor, recibe a tu pueblo, a tu iglesia, a tu amada, a tu novia. Amado Señor, sabemos que somos la novia tuya y que tú pronto volverás, pero en esta hora yo clamo para que tú santifiques a tu amada, para que tú santifiques a tu iglesia. Amado Señor, anhelamos subir al monte santo, anhelamos habitar en tu presencia de día y de noche. Te bendecimos, oh Rey de la gloria, te bendecimos, oh Señor nuestro, y proclamamos que la alabanza es golpe de espada. Proclamamos que cuando alabamos y exaltamos tu nombre, los muros empiezan a caer, las tinieblas empiezan a retroceder, oh Dios, porque ante tu presencia la tiembla tiembla. Oh Señor, proclamamos que tuyo es el honor, el imperio, la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor? ¿Cuántos vinieron a proclamar su poder, su gloria? Vamos juntos a proclamar que los muros caen, que todo lo que se ha levantado en contra de nosotros, los hijos de Dios, empieza a retroceder, a huir.
Sabemos que el enemigo no resiste la presencia de Dios, porque la luz y las tinieblas no tienen comunión, y nosotros habitamos en luz y declaramos que toda tiniebla empieza a retroceder, a huir delante de nosotros, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Oh, sí, oh Dios, lo cantamos, lo proclamamos, que hoy todo muro cae, toda fortaleza cae, todo argumento hoy cae, toda maldad, toda mentira, todo pecado hoy cae. Levanta tu clamor, tu alabanza, tu adoración, y empieza a declarar y a cantar que los muros caen cuando cantamos y alabamos. Los muros cántalo, decláralo, con gritos de júbilo caen. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas. Los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen. Los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Resuena mi cántico. Caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Vamos a levantar nuestras voces, nuestra alabanza. La alabanza es golpe de espada. Vamos a declarar que todo muro cae, que toda adversidad se rompe, se quiebra todo yugo. Vamos a levantar nuestra voz en este día y vamos a decir que caen los muros. Caen los muros. Dígalo fuerte. Caen los muros. 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 Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Vamos saltando, 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 los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Con gritos de júbilo caerán. Vamos a declararlo otra vez. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán. Levante su voz, cielo. Los muros caerán. Los muros caerán. Con gritos de júbilo caerán. ¿Cuántos declaran que estos muros ya cayeron? Que nuestros enemigos están bajo nuestros pies. Vamos a seguir declarando, vamos a seguir exaltando al Rey de Gloria. Vamos a seguir proclamando victoria. ¿Cuántos son más que vencedores? ¿Cuántos saben que Él ya les dio la victoria?
ejército. Dígalo fuerte. No es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Sino con su Santo Espíritu. No es con ejército. No es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Sino con su Santo Espíritu. Y diga el débil, Fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. diga el débil, Fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre estoy por la sangre de Jesús. Yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré. somos más que vencedores por medio de Él. Él es el que peleó, Él es el que ganó y Él es el que le dio la victoria. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Sino con su Santo Espíritu. Y diga el débil, Fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre soy con la sangre de Jesús. Yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré. declaren una vez más. Yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré. Celebramos tu victoria en este día, Señor. Es en tu casa, Señor, que celebramos, danzamos, Señor, al Rey de Gloria. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor, al vencedor, al glorioso? Te exaltamos, le venimos a exaltar, a glorificar en este día. Un grito de júbilo. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy su libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, y
Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Rey de gloria, al Rey de majestad? A ti te exaltamos, Señor, a ti te glorificamos, oh precioso Padre. Gracias, oh precioso Señor. Te exaltamos, oh Padre amado. A ti, oh precioso Señor. Levante sus manos hacia su Padre y exáltele, glorifíquele, adórele. A ti es, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración. A ti es, oh precioso Padre, nuestro cántico. Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor.
tenemos miedo, Señor, porque tú has puesto esa paz. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo en amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó, y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Tú eres nuestro Padre, tú nos diste el derecho de ser tus hijos. Gracias, Padre amado, gracias, oh precioso Padre. Tenemos esa certeza, tenemos, Señor, esa promesa de que tú eres nuestro Padre. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos usted lo cree, levante sus manos.
Levante sus manos y cántele, exáltele a su Padre, que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Aleluya. Y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Nos dio la potestad, nos dio el privilegio, nos dio la bendición de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte el aplauso al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Aleluya. Aleluya. Puede tomar asiento. Pueden tomar asiento. Y abra conmigo su Biblia. Vaya al libro de Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Una historia que muchos la conocen. Creo que todos la conocen. Una historia muy conocida, muy predicada, muchas veces enseñada, pero oramos para que el Señor pues nos siga, enseñando. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor nos siga enseñando, que el Señor siga hablando, siga ministrando nuestras vidas. Una de las cosas que platicábamos con mi esposa es que el sistema, el mundo, el sistema que vivimos trata de esconder a Dios, esconder al Jesús de la Biblia, al Dios de la Biblia, al Dios trino. Trata de esconder la forma de actuar de Dios, y es pues uno de las responsabilidades de la iglesia, demostrar la cultura de Dios, demostrar el accionar de Dios, demostrar la forma de ser de Dios. Amén, hermanos.
Y es a través de la Biblia, es a través de las Escrituras que nosotros conocemos a Dios. Es a través de lo que leemos, de lo que se nos es revelado, que logramos acercarnos a Dios y conocerlo más. El mundo sabe, el sistema sabe que si conoce a Dios, que si la gente conoce a Dios, peligra su sistema. Las farmacéuticas, el sistema económico, el sistema de gobierno, el sistema mundial, sabe que si el mundo conoce a Dios tal cual es, hay un peligro grande para ellos. Y nuestra tarea, nuestro trabajo, nuestro enfoque es presentar a ese Dios vivo, a ese Dios real. Amén, hermanos. Y vamos a conocerlo y vamos a entender algo más de Él en esta hora. Génesis capítulo 22, una historia, como les dije, muy conocida, pero pongamos mucha atención para poder comprender lo que Dios nos quiere hablar. Dice el verso 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Quiero parar tantito aquí. Dios probó a Abraham. Todos conocemos la historia de Abraham. La Biblia lo titula de dos formas que me encantan. Número uno, el padre de la fe. Y número dos, la Biblia dice que él era amigo de Dios. Qué tremendo ser el padre de la fe y ser amigo de Dios. Por algo Dios lo llama el padre de la fe, por algo Dios lo llama su amigo. Y hoy pues veremos algo y aprenderemos algo al respecto. Dios probó a Abraham. Quiero que sepa y quiero dejar bien claro que sí, Dios prueba, y muchas veces prueba a sus hijos, pero no lo confundamos con que Dios tienta, porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, Dios jamás va a poner, al hablar de tentar, tiene un contexto pecaminoso, y la gente cree o dice en ignorancia que Dios me tentó o Dios me probó, dicen, relacionando la prueba con el pecado. Y Dios jamás va a tentar a alguien, porque Él no es tentado por el mal. Dios jamás, ese concepto, ese pensamiento de que Dios provocó una oportunidad para pecar, eso no es así. Dios no puede tentar a nadie, Él mismo no es tentado por el mal. En esta ocasión no tiene nada que ver con el pecado. Dios está probando a Abraham. Amén, hermanos. Partamos desde ahí. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: he aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Verso 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Repito, y fueron ambos juntos. Siguiente verso: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: he aquí, hijo mío. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Vuelve a recalcar, ¿verdad? E iban
juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Siguiente verso. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Voy a repetir: porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Siguiente verso, verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. En otras versiones dice Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Siguiente verso, verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Repito, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en tus manos, Señor, encomendamos este tiempo, Señor, y todo lo que implica, Señor, lo que hoy, Señor, nos disponemos. Señor, tú eres nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra roca, nuestra, Señor, fortaleza eres tú. Fortalece al débil, al cansado, Señor, y que seas tú haciendo, Señor Jesús, tus maravillas en medio de nosotros. Ministranos, enséñanos, edúcanos conforme, Señor, lo que está en tu corazón, y llévanos, Señor Jesús, a donde tú nos quieres llevar. En el nombre de Cristo Jesús sometemos toda distracción, sometemos todo estorbo y declaramos un tiempo de victoria y de bendición. En Cristo Jesús te damos gracias. ¿Cuántos dicen amén? Antes de entrar en el contexto, quiero recalcar, dice: por mí mismo he jurado. Dios jura por sí mismo al no tener a alguien más alto que Él. Uno jura por alguien más alto, por alguien representativo para nosotros. Dios jura por sí mismo, porque no hay alguien más alto que Él. Ahora, viendo todo el panorama, es una historia muy fuerte, una historia muy, yo creo que una experiencia que tuvo Abraham bastante fuerte, una experiencia que lo marcó, y definitivamente no solo la experiencia, sino el resultado de la experiencia lo marcó para siempre a este padre de la fe, a este amigo de Dios. Abraham, recordemos la historia de Abraham. Abraham era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, un pueblo idólatra, un pueblo que adoraba al sol, la luna y las estrellas, y Dios se le aparece. Y pues, como usted ya sabe, como usted conoce la historia, pues Dios le promete una heredad, Dios le promete una tierra si él sale de su tierra y de su parentela. Bien interesante poder comprender lo que Dios le está diciendo a Abraham. Sal de tu tierra y sal de tu
parentela, porque Dios quería formar una nación, formar un pueblo con sus propias costumbres, no con las costumbres de los pueblos, no con la cultura de los pueblos, sino quería un pueblo con la cultura de Dios. Si usted estudia, si usted escudriña, los judíos no son influenciados por otra cultura. Todo lo que ellos son es propio. No tienen influencia de otros países, de otras culturas. ¿Y sabe por qué? Porque ellos hicieron un pacto, porque ellos hicieron una alianza con el Dios verdadero. Usted puede estudiar muchos países, muchas culturas, y usted verá que es bien difícil encontrar una de ellas que sea original. Ecuador, por ejemplo, es influenciado por tantas cosas que no son de él. Hablando del Halloween, hablando de tantas cosas que las toman de otros pueblos, que las toman de otras naciones. El judío no toma jamás una cultura de otra nación, de otro pueblo. Ellos tienen su propia cultura. Quiere decir que Jesús jamás fue influenciado por otra cultura. Jamás. Jesús nace en una cuna judía. Y Jesús nunca fue influenciado por culturas ajenas. Dios le dice, ¿y de dónde depende esto? Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre. La iglesia tiene que entender que nuestra cultura no es la misma cultura del mundo. Nuestras fiestas no son las mismas fiestas del mundo. Nuestras celebraciones no son las celebraciones del mundo. Nuestra cultura tiene que ser una cultura del reino. Cultura de reino, dígalo conmigo, cultura de reino. Nuestros hijos, nuestra descendencia, con toda y con justa razón, Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de esos amigos, de esas amistades, vete, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios le promete a Abraham, aquel hombre viejo con una mujer estéril, Dios le promete que lo bendecirá. Y Dios lo bendijo, porque desde el momento que Dios le promete en el capítulo 12 a Abraham, dice que Dios se le apareció, dice en el libro de Génesis capítulo 12 a Abraham, y le prometió. Desde que Dios le prometió, porque Dios le dijo: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen, y en ti serán benditas. Desde ese momento Dios empezó a bendecir a Abraham. Todo el mundo quería estar con Abraham. Pero hay algo que marcó a Abraham. Hay algo bien interesante, y lo leímos. Dice que después de este evento, de esta experiencia, Dios jura por él mismo que bendecirá a Abraham. Un juramento más que una promesa. Dios jurando, Dios más que prometiendo. La Biblia dice en el capítulo 23 que todos los que estaban en su entorno querían hacer alianza con Abraham. Después de ver la prosperidad, después de ver la bendición, todos, y aunque lo niegue el cristiano, siempre busca que Dios lo bendiga. Y hablando de bendición, no solo estoy hablando económicamente, la bendición familiar, la bendición material, bendición por todos lados. Nosotros sabemos que nuestra bendición está en Él. Amén, hermano. Y de una u de otra forma, lo niegue o no lo niegue el cristiano, siempre busca que Dios lo bendiga, porque tenemos descendencia que necesitamos que sea bendita. Amén, hermano. Nosotros no buscamos la prosperidad, buscamos al Dios de la prosperidad. Amén, hermano. Nosotros no predicamos prosperidad, predicamos el Dios de la prosperidad. Entonces, aquellos le dijeron, todo su entorno le dijeron a Abraham: hagamos alianza, porque hemos visto que tú eres un príncipe de Dios. Wow. ¿Cuántos príncipes de Dios hay aquí? Amén. Declárelo: yo soy un príncipe de Dios. Yo soy un príncipe de Dios. Y muchos querrán estar conmigo. Muchos querrán tener la bendición que yo tengo.
Entonces le dijeron a Abraham: hagamos alianza, porque vemos que Dios está contigo. La Biblia expresa que Abraham fue tan bendecido, tuvo ovejas, tuvo asnos, tuvo siervos, y aún mucha gente que se apegó a él, como un dicho, ¿no? Que al que buen palo se arrima, buena sombra lo acobija. Muchos que se apegaron a Abraham fueron enriquecidos por el hecho de estar con Abraham. El Salmo dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, pero el que habita o el que se apega a aquel que está bajo el abrigo del Altísimo, hay gente que es bien inteligente. Gente que es bien inteligente y entiende que hay personas que tienen la bendición y al entenderlo se quieren aliar, porque saben que hay alguien que tiene la bendición. Los hombres en su entorno pues buscaron a Abraham, porque Abraham tenía la bendición de Dios. Pero ¿cómo llegó Abraham a tener esa bendición sobrenatural? ¿Cómo? Dios tenía ya un pacto y Dios lo comenzó a bendecir, pero nosotros vemos cómo Dios lo prueba, y antes de jurar por sí mismo hay una serie de eventos, hay una serie de acciones, hay una serie de reacciones, yo creo que hasta de sentimientos. Todos los que tenemos un hijo, todos los que tenemos descendencia, podemos medir un poco cómo pudo haberse sentido Abraham en ese momento, para poder llegar a declarar al Señor, para poder llegar a decir: por mí mismo he jurado. Para poder llegar a eso, no podemos ignorar lo que Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre el monte que yo te diré. Génesis capítulo 22 verso 2, lo leímos. Ahora, bien interesante poder ver lo que Dios quería hacer. Realmente Dios quería jurar por sí mismo, que iba a bendecir a Abraham, o había algo más allá de bendecir a Abraham. Yo creo que la intención principal de Dios, yo creo que el punto principal de Dios no era exactamente jurar por sí mismo que bendecería a Abraham. Eso se dio en el camino. Pero si hay algo que nosotros tenemos que entender, les he hablado, les he enseñado la dimensión de Dios. Dios no estando en el tiempo, Dios no estando en la materia ni en el espacio, Dios viviendo, por decirlo así, en un eterno presente. Dios siempre en ese presente se intervino en el tiempo y mostró todos sus planes. Mostró a su hijo, como lo hemos estudiado, en el tabernáculo. Y aquí hay algo bien interesante. Dios quería mostrarle a Abraham, quería que Abraham experimentara lo que él como padre iba a experimentar tiempo después, al entregar a su propio Isaac, a Jesucristo, a su único hijo. Entonces Dios, aún ahí en Abraham, Dios está mostrando, y Dios, como lo dice la Escritura, le muestra a su amigo. Dios le provoca que su amigo experimente, que tenga la vivencia que él mismo sufriría al entregar a su Isaac, a su hijo, en la cruz del Calvario. En otras palabras, Jehová quiso revelar a su amigo Abraham el pacto eterno, no por estatutos, no por promesas, no por una alianza, sino por una vivencia. Abraham sabría lo que Dios sintió cuando entregó a su hijo. Hay grandes similitudes y es muy importante que las veamos. Grandes similitudes entre esta historia y la historia de Jesús, la historia del Padre, la historia de la Trinidad, miles de años más adelante. Repito, Dios siempre ha querido mostrar a su hijo. El sistema ha querido ocultar a su hijo. El sistema ha querido ocultar a Jesucristo. El sistema ignora o presenta a Jesucristo de una manera errada, equivocada de lo que en la realidad es. Porque el sistema sabe que Jesús
en realidad Jesús tal cual Él es un peligro para dicho sistema. Aquí Jesús, aquí Dios mostrando no solo a Abraham, porque todas las cosas que están aquí también son para nosotros. Amén. Tanto que rescatar, tanto que aprender, tanta profundidad. Pero aquí Dios mostrando al Hijo en la historia de Abraham. Aquí Dios mostrando principios en la historia de su amigo. Aquí Dios mostrándole a Abraham con una vivencia lo que él iba a vivir con su propio hijo, con algunas diferencias. Primeramente, vamos a hacer una comparación aquí. Primeramente, Dios le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Recordemos, Jesús es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice Juan 1:14. También la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único, al unigénito, para que todo aquel que en él, y usted conoce el texto, entonces Dios le dice a Abraham: toma tu único hijo. Jesús también es el único hijo del Padre. Amén. Cristo era el único del Padre, así como Isaac era el único de Abraham. En otras palabras, Dios tenía un solo hijo y lo entregó. Así que para revelarle a Abraham, mire qué tremendo, lo que habría de hacer, le dice: entrégame a tu único hijo. Con razón Jesús dice, en otra de las ocasiones lo mencionamos, Abraham se gozó de que habría de ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Se recuerda? Que lo hablamos cuando hablamos de gozarnos de las promesas. Entonces Dios le quiere mostrar a Abraham cómo, yo me hice la pregunta, cómo Abraham se gozó, cómo Abraham es que vio, cómo es que Abraham, y es tremendo todo cuando empezamos a embonar en la palabra de Dios. Entonces Dios quiere mostrar lo que iba a hacer, y para mostrarle a su amigo lo que iba a hacer, Dios le dice a Abraham: entrégame tu único hijo. Segunda similitud, Jesús dijo: el Padre ama al Hijo. Abraham amaba a Isaac. El Padre amaba y sigue amando a Jesús. Este es mi Hijo amado. Mire qué similitud. Tercera, Isaac era el hijo de la promesa. Isaac, Dios le dijo: wow, te daré un hijo. Y Abraham recibió la bendición, pero siempre esperó. Después de 25 años, Abraham recibe la promesa. Y al ver a Isaac caminando, corriendo, él veía la promesa. Él es el hijo de la promesa, pero también Cristo es el hijo de la promesa, la simiente de Abraham, porque la Biblia dice, Dios le dijo: y en tu simiente serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. No en tus simientes, en una simiente. Y el libro de Gálatas capítulo 3 verso 16 dice que Jesús es la simiente, es la promesa, perdón. Jesús es la simiente y Jesús es el hijo de la promesa. Isaac, el hijo de la promesa en la carne, y Jesús, el hijo de la promesa en el espíritu. Gálatas capítulo 3, desde el verso 10 usted lo lee, pero en el verso 16 lo dice, que Jesús es el hijo de la promesa. Mire, son los únicos hijos, son los hijos amados, son los hijos de la promesa. Ahora Dios le dice a Abraham que salgan a un monte. Abraham con Isaac van al monte Moriah, y Dios y con Jesucristo van al Gólgota. Los dos van a un monte. Amén, hermano. ¿Cuántos me están entendiendo aquí lo que estoy hablando? Abraham con Isaac a Moriah, y Jesús, Dios y Jesús, el Padre y Jesucristo, al Gólgota. Con Isaac y Abraham iban dos siervos. Jesús en el Calvario fue crucificado con dos ladrones. Abraham puso leña sobre el altar y a Isaac encima. Dios permitió que se levantara la cruz y Cristo fue clavado en ella. Así como Abraham tomó en su mano fuego, que es el tipo o tipificando la aflicción,
Y el cuchillo, tomó también un cuchillo que tipifica la separación. Ok, así como Abraham tomó fuego y tomó el cuchillo, Dios tomó los pecados de todos nosotros que representan la aflicción, porque a través del pecado fue que Jesús fue afligido, que representan la aflicción, y los cargó sobre Jesús, lo cual provocó una separación. Todo lo que tiene que ver, y tal vez no tengo el tiempo para explicarle, pero todo lo que hizo Abraham tiene un simbolismo con Jesucristo. Entonces, o por ende, nosotros podemos decir que no fueron los judíos los que condenaron a Jesús. No fueron los judíos los que mataron a Jesús. No fueron los romanos los que lo sentenciaron a muerte y lo ejecutaron, sino el Padre que quiso en él cargar todos nuestros pecados y los sacrificó y permitió el sacrificio por nosotros, por usted y por mí. Amén. ¿Quién era el que llevó a Isaac? No le dijo Dios a Abraham: agarra un siervo, entrégale a tu hijo y déjalo que lo vaya a sacrificar. Toma tú a tu hijo. En otras palabras, como yo tomaré a mi hijo. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy hablando? Toma tú a tu hijo, al hijo que amas como yo amo al mío, al único como yo tengo uno solo, y sacrifícalo. Y ofrécelo, sacrifícalo. Y el Padre lo hizo por nosotros. Ahora, Isaac habló a su padre, gritó a su padre. Lo leímos en el texto: Padre mío, Padre mío. Y esa expresión nosotros la encontramos en el verso 7. Es una expresión desesperada, porque Isaac le dice: ya tenemos la leña, ya tenemos el fuego, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el carnero? ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar? Isaac también siente una desesperación. ¿Dónde está? La Biblia tal vez no lo leemos, pero mi hermano lo expresa la Biblia, que después de esta conversación Abraham ató a su hijo y lo puso sobre la leña. Una conversación tuvieron que tener. ¿Dónde está? No sé de qué forma se lo diría, pero Abraham tal vez le dijo: mira, el sacrificio se hace así, se pone la leña, se pone el fuego, se sacrifica al animal o valga la redundancia, al sacrificio. Y tal vez Isaac en sus pensamientos: ¿y dónde está? ¿Y dónde está? El mismo grito, ¿verdad?, tuvo Jesús. Padre mío, le dijo Isaac. Jesús también tuvo una expresión en la cruz del Calvario, cuando dijo: Elí, Elí, lama sabachthani, que esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, verso 46, usted puede encontrarlo. Si buscamos a través de todo el canon bíblico, a través del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que nadie le dijo Padre mío a Jehová. Jesús fue el que le enseñó a Israel y al mundo la paternidad de Dios. Isaac se lo dijo a Abraham, pero nadie le había dicho a Jehová Padre mío. Jesús fue el que nos enseñó la paternidad. Me encanta lo que estábamos cantando, porque solo sé, ¿verdad?, que Él es mi Padre y yo soy su hijo. Pero ¿de dónde? ¿Quién nos enseñó eso? Jesús fue el único que nos enseñó la paternidad de Dios. Nadie puede conocer a Jesús si no, nadie puede conocer, a Dios, al Padre, si no conoce a Jesucristo. Jesús es el que nos muestra al Padre. Nadie puede conocer a Dios si no conoce la redención. Nadie puede conocer a Dios si no lo conoce en el Calvario. Dios quería mostrarle
la otra parte de la Trinidad, mostrarle en una vivencia a su amigo. Pero nadie puede conocer. Dios quería, el Padre quería, Jehová quería que su amigo lo conociera. Y aquí quiero que entienda lo que estoy diciendo. Nadie puede conocer al Padre sino a través del Hijo. De una forma u otra, Dios está mostrando a Abraham, pero con una escena similar a la escena que él viviría. Porque repito, nadie puede conocer al Padre sino a través de Jesucristo. Nadie puede conocer a Dios si no lo conoce a través de la redención. Nadie puede conocer a Dios si no lo conoce en el Calvario. A Dios no se conoce a través de filosofías. A Dios no se conoce con razonamientos humanos. A Dios se le conoce a través de Jesucristo. Nadie ha conocido a Dios. Quien lo conoció, descendió y nos lo mostró, nos lo enseñó. La Biblia dice, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén, hermano. Entonces, el Padre mostrando, el Padre dándose a conocer de la única forma. La Biblia dice que en otros tiempos Dios nos hablaba a través de la ley, pero ahora nos habla a través de su Hijo. Ahora se muestra a nosotros a través de su Hijo. Si Jesús no aprueba, si en las enseñanzas de Jesús no está, entonces yo no lo acepto, porque Dios se muestra, el Padre se muestra solo a través de su Hijo. Y Dios, el Padre, quería mostrarse a su amigo y lo hizo figurativamente a través de su Hijo. Amén. Entonces Jesús exclama. Por lo tanto, esa exclamación de Isaac es la misma exclamación de Jesús al verse o sentirse abandonado y traicionado. No solo abandonado por sus apóstoles, por sus discípulos, por sus seguidores, traicionado y juzgado por el pueblo, colgado, sentenciado, y por último, viviendo la separación del Padre, que es la muerte segunda. Déjeme hablarle un poco de esto. Jesús experimentó la muerte de aquellos que se pierden. La muerte de Jesús no era una muerte cualquiera. Al Jesús tomar nuestros pecados, al Jesús tomar nuestro lugar, lo que Jesús está viviendo es lo que vive un impío. Es la muerte que vive una persona que no ha conocido a Dios. Esa fue la muerte que Jesús vivió. Esa fue la agonía que Jesús sintió. Esa muerte que habla el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, verso 14 y el 21:8. Por eso la agonía era tan grande. La agonía de Jesús, repito, porque la muerte de Jesús, lo que sintió en su muerte, es lo que siente un impío cuando muere en sus pecados. Él no estaba preocupado por su muerte física, sino por la muerte espiritual, que es la separación del Padre eternamente. Esa era la agonía de Jesús, la agonía de sentir la separación con el Padre eternamente. Él estaba preocupado por esa muerte espiritual, por esa separación eterna. Él en su agonía luchaba por sobrevivir a esa terrible separación y resistir el abismo de las tinieblas. El grito de Jesús es el mismo grito de Isaac, que como un cordero inocente no sabía que iba a ser sacrificado, pero iba en obediencia con Abraham, su padre. Igualmente Jesús, el cordero que fue al matadero y delante de sus trasquiladores, dice la Escritura, enmudeció y no abrió su boca. Nosotros en los evangelios podemos ver el grito de Jesús: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero el salmista en el Salmo 22, verso 1 al 5 lo expresa la angustia de Jesús. Citándolo dice: Dios mío,
¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Exclamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ese fue el clamor de Jesús, pero lo único que escuchó fue un silencio. Sin embargo, Isaac, cuando clamó, Padre mío, él sí encontró una respuesta. Su padre le respondió, heme aquí, hijo mío, Dios proveerá para el holocausto, hijo mío. Y dice la Biblia por varias ocasiones, y andaban juntos y estaban juntos, pero Dios no pudo responderle a su hijo en aquella cruz. Repito, Dios no pudo responder lo mismo. Él no pudo decirle a Jesús cuando él clamó en la cruz, heme aquí, hijo mío, heme aquí tu padre. En ese momento, por ese momento, Dios no vio a su hijo, no vio a Jesucristo. En ese instante nos vio a usted y a mí y a todo el mundo cargando ese pecado. Vio a aquel inocente cargando. Pero ¿por qué tuvo que darle la espalda? ¿Por qué hubo esa separación? Porque su espíritu, el espíritu del Padre, el espíritu de Dios, no puede contender con el pecado, no contiende con el pecado. Y esto es un principio que nosotros tenemos que entender. Si Dios separó, y voy a retroceder un poco, dice la Biblia, si Dios no tuvo por inocente a los ángeles que fallaron, ¿cuánto más a nosotros? Y ahora lo vemos, si Dios no tuvo que darle o pudo darle la espalda al ver al mundo en Jesucristo, el pecado del mundo, ¿cuánto más no nos dará la espalda a nosotros si estamos en pecado? ¿Cuánto más no nos dará la espalda a nosotros si vivimos violando sus estatutos? Jesús lo dijo, mi Padre nunca me ha dejado, Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que lo agrada. Ese que dijo que no lo dejaba el Padre fue abandonado. Mire qué tremendo. Fue abandonado. Algo serio, porque la historia muestra que el Padre y el Hijo nunca se han separado, a excepción de estas 6 horas. 6 horas que se separaron. 6 horas que el Padre lo dejó solo. Y quiero que entienda esto también. Cuando Jesús dice Padre mío, Jesús tiene la agonía, y Jesús, al aceptar el sacrificio, Jesús se arriesga a quedarse en separación total y eterna con el Padre, porque Él tomó humanidad. Él tomó, y esa es la lucha que tiene Jesús. Jesús pudo haberse quedado eternamente separado, al menos que el Padre lo levantara de entre los muertos, al menos que el Padre lo levantara por el Espíritu eterno, dice la Escritura. Ahora, volviendo a lo que estamos hablando, el ángel le dice, Abraham, no le hagas daño, no sacrifiques a tu hijo. Lo llama por segunda vez, y esto provoca algo bien interesante. Eso es en el sacrificio, la primera vez. Quiero dejarlo bien claro. En capítulo 12, la primera aparición. La segunda aparición está cuando le pide a su hijo. En esta aparición Dios le dice que lo entregue. Cuando ya lo entrega, en ese acto se le aparece y le dice, no le hagas daño, y le provee. Después de que le provee, hace el sacrificio y de nuevo aparece el Señor. Pero cuando aparece esta última vez es bien interesante. Aparece y le dice, por mí mismo, desde el cielo le dice, por mí mismo he jurado que te bendeciré, porque no me has rehusado lo que amas, porque no me has rehusado tu único hijo, tu Isaac.
Bien interesante. Y lo importante de entender aquí, número uno, dos cosas quiero que entiendan. Número uno, lo importante de entender aquí es, Dios no le dijo esto a Abraham hasta que experimentó lo que el Padre iba a padecer o parecer en el sacrificio de su hijo. Dios ya le había dicho que lo iba a bendecir en capítulo 12, pero no había jurado. Juró solo hasta que Abraham experimentó el sacrificio, la entrega de lo que más amaba. Por mí mismo he jurado, por mí mismo, porque no tengo nadie más por quien jurar. Por mí mismo he jurado que te bendeciré. La lección, la gran lección de esto es que Dios para Abraham fue más importante que lo suyo propio. Y por eso él le juró que lo bendecirá. Repito, la lección más importante, la lección más grande de esto es que Dios para Abraham fue más importante que su hijo, que lo suyo propio, que lo que más amaba. Fue por esta razón que Dios le juró a Abraham por sí mismo que lo bendeciría. Dios le dijo a Abraham: mi siervo, yo te he bendecido, pero de cierto ahora te digo que te voy a bendecir verdaderamente. Creo que todos hemos recibido de una o de otra forma bendición de parte de Dios. Pero lo que vemos en esta historia es digno de rescatarlo. Abraham ahora podía entrar en una relación franca, en una relación perfecta, en una relación verdadera, porque lo había entregado todo. Y esta es una conducta divina, la entrega total. Un cristiano tiene que entender esto: entrega total. La entrega total es la única que nos va a llevar al clímax de la bendición. Yo puedo ver una iglesia bendecida como una iglesia en comparación a Abraham después del capítulo 12, te bendeciré, bendeciré a los que te bendicen. Y yo puedo ver, y por eso bendigo a la gente que es cristiana, porque sé que cargan con la misma promesa, cargan con lo mismo que le dijo a Abraham. Dice la Biblia que en Cristo las promesas de Abraham son nuestras, y yo sé que al bendecirlo a usted, Dios me bendecirá, porque prometió que quien lo bendiga a usted, Él también lo bendecirá. Pero ese no es el clímax de la bendición. Todo cristiano tiene que entender que para llegar al clímax de la bendición tiene que entender la conducta del reino, y la conducta del reino es una entrega total. ¿Cuántos dicen amén a eso? Conozco en este país y en muchos países, conozco gente que Dios la bendice, pero muy pocos tienen la total bendición. Abraham, después de aquello, todo lo que tocaba, Dios lo bendecía, lo hacía florecer, lo hacía prosperar. Todo. Por eso aquellos quisieron hacer alianzas con él. Escuche muy bien: todos tenemos algo o tenemos a alguien que amamos. Todos tenemos algo o tenemos a alguien que más amamos. Y Dios te ha bendecido, pero solo cuando entregues lo que más amas, entonces llegarás al clímax de la bendición, y Dios te bendecirá verdaderamente, como lo dice la Escritura, que se lo dijo a Abraham. No solo es para Abraham, no solo es para Abraham. Y Dios, después de esta pandemia, en el colapso económico, Dios quiere que usted entienda lo que hoy le estoy hablando. Usted que me escucha, usted que me ve, Dios quiere que usted entienda. La entrega total es una conducta divina. Dios entregó todo. Vemos
que Jesucristo, y esto tiene mucho que ver, vemos a Jesucristo en su ministerio, mientras anduvo en la tierra, el Padre muchas veces le dijo: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pero ¿por qué el Padre tenía complacencia en el Hijo? Porque Jesús siempre le dijo: yo estoy para hacer la voluntad. En los negocios de mi Padre es necesario estar. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Incluso allá en el Getsemaní le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo al Padre: hacer tu voluntad es más importante para mí que aún mi propia vida. Por eso Jesús al ver, yo me imagino al Padre, al ver a su Hijo ya muerto, al ver el cuerpo ahí envuelto, llevado a la tumba, el Padre se acordó de aquella promesa, se acordó de aquel pacto, se acordó de la conducta de su Hijo mientras vivía, y entonces lo levantó de entre los muertos, y entonces resucitó, dice la palabra. Jesús encontró la bendición por su conducta. Amén, hermano. Porque Dios y los negocios de su Padre eran su prioridad. Amén. Cuando Dios vio ese cuerpo, se acordó del pacto. La causa por la que la mayoría de los cristianos no disfrutan de la bendición es porque se entregan a medias. ¿Aló? Es porque se entregan a medias. Voy a repetirlo: la causa por la cual la mayoría de los cristianos no disfrutan de la bendición es porque se entregan a medias. Se entregan a Dios a medias. El que se entrega a medias va a disfrutar un poquito de Dios, pero el que lo entrega todo va a disfrutar del todo de Dios. Aleluya. Dios bendijo a Abraham y le dijo: te bendeciré y bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Pero cuando le entregó el todo a su Isaac, a su amado, entonces Abraham recibió el todo de Dios. El que entrega todo a Dios recibirá el todo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El cristiano que no entiende esto vive juzgando las bendiciones abundantes de otro, señalando y justificando tales bendiciones con acusaciones. Es que él roba, es que él estafa y entre muchas cosas más. Pero hoy usted tiene que entender: cuando Dios es el todo para nosotros, nosotros somos el todo para Dios. Repito: cuando Dios es el todo para nosotros, nosotros somos el todo para Dios. Dios entrega totalmente a aquel que le entrega todo. Dios se entrega totalmente a aquel que lo entrega todo. Muchos critican a siervos de Dios porque son bendecidos y mega bendecidos, pero recuerde, cuando vea a un siervo bendecido, cuando Dios es el todo para ellos, ellos son el todo para Dios. Nosotros somos el todo para Dios. El entregar totalmente, o sea, todo a Dios, es convertirnos en aquellos que somos el todo para Dios. Abraham, entregó su corazón, porque al entregar al Hijo estaba entregando su corazón. Y Cristo entregó su vida. Por eso vieron la gloria de Dios. Repito, cuando Jesús murió como un impío, porque tuvo la muerte de un impío, porque cogió los pecados del mundo. Pero el hecho de entregar y vivir una vida de entrega, de sujeción, de prioridad. En cierta ocasión los discípulos fueron a comer, a buscar comida, y Jesús no fue a buscar comida, se puso a predicarle a una mujer. Cuando volvieron le preguntaron si había comido. Jesús le dijo: mi comida y mi bebida es que se haga la voluntad del Padre.
Ellos dijeron, ¿será que alguien le dio de comer? No, era la realidad. Jesús, su prioridad era hacer la voluntad del Padre. Con razón vio la gloria. Fue levantado entre los muertos. Quiero que entienda esto. Jesús tomó la humanidad y en esa humanidad murió. Y tenía que intervenir la divinidad del Padre para que en esa humanidad pudiese levantarse. El levantarse de Jesús fue ver la gloria. Y Él vio la gloria porque se entregó hasta lo sumo, hasta el final. Vivió y entregó su vida por la voluntad o por el plan y el proyecto del Padre. Abraham dio su corazón, Jesús dio su vida, y por eso vieron la gloria. La gloria. El sacrificio en el Moriah fue lo que llevó a Abraham a estar listo para entregarse a la plenitud o a plenitud en una relación, en una intimidad superior y suprema con Dios. Nuestro Padre no sabe entregarse a medias en ninguna relación. Yo creo que ese sacrificio fortaleció la relación de Abraham con el Padre, porque el Padre dijo, tú ya eres uno de los míos. El Padre cuando se entrega, no se entrega a medias, se entrega completamente. Ahora, cuando Abraham se entregó completamente, creo que hubo una relación más fuerte, una relación más íntima, una relación más suprema con Dios. Porque el Padre, cuando se entrega, no lo hace a medias. Él lo entrega todo, Él lo da todo, aún lo que más ama. Él dio a su Hijo, Él dio su trono, y Él dice la Biblia que también dio su Espíritu. Cuando el Padre se entrega total. Y cuando alguien se entrega total al Padre, ese alguien viene a ser, mire, el todo para el Padre. Amén. Lo segundo, y para finalizarle, Abraham, el siervo de Dios, le había dicho a su hijo que Dios se proveería de cordero para el holocausto. Pero luego de pasar aquella terrible experiencia y recibir de Dios un cordero para el sacrificio en lugar del muchacho, le llamó a aquel lugar Jehová proveerá, Jehová Jireh. Capítulo 22, verso 8 al 14 del libro de Génesis, lo leímos. O sea, ese monte fue llamado Jehová Jireh hasta el día de hoy. Ahora quiero que entienda esto. Una persona que experimenta esta relación de entrega total experimentará también la mano proveedora de Dios. Esto le llevará a no ser más esclavo del temor, como cantábamos, porque se le revelará el Jehová Jireh. Se le revelará el Dios proveedor. Estará plenamente convencido que Dios no le dejó y no le dejará en cualquier circunstancia de su vida. Solo cuando entregamos, solo cuando nos damos en totalidad, experimentaremos a Jehová Jireh, al Dios proveedor, y entonces caminaremos confiados, y entonces caminaremos seguros, sin temor y sin duda. Yo le puedo decir a usted, yo sé que como me ha provisto hasta hoy, me proveerá todos los días hasta el fin del mundo. Yo conozco a un Dios que es proveedor, que Él da, que Él provee, que Él, mire, de la forma que sea, Él no desampara a sus hijos. Estaremos plenamente convencidos que Dios no nos dejó ni nos dejará. Solo cuando se atreve a entregar todo, todo. Hasta entonces usted podrá vivir confiado. Quiero que se ponga de pie. Póngase de pie. Dios probó a Abraham y Abraham pasó la prueba. Llegará el momento que tendrás la prueba frente a ti.
y oro para que la pases. Y entonces te va a bendecir Dios de verdad, verdaderamente. Repito, lo que hoy vivimos, las bendiciones no son el clímax. Yo creo en una iglesia gloriosa. Voy a repetirlo. Yo creo en una iglesia gloriosa, hiper mega bendecida. Yo lo creo. Yo creo porque Él es nuestro proveedor. Él es el que provee, el que abre las ventanas de los cielos. ¡Qué precioso! Yo no sé si a usted le impacta, pero a mí sí. De cierto, por mí mismo he jurado que te bendeciré. Wow. Yo estoy seguro que esas palabras no solo eran para Abraham, son para todos aquellos que entregan todo lo que aman, que entregan todo lo que tienen. Por eso mi pregunta: ¿qué tanto estás dispuesto a darle a Dios? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Comienza por tu corazón, pero así sucesivamente. ¿Qué tanto estás dispuesto a darle a Dios? Si Dios te pidiera lo que tienes, ¿se lo darías? Si Dios te pidiera perdón, vete de esta tierra, ¿te irías? Vete de tu parentela, ¿te irías? ¿Qué tanto nosotros demostramos diariamente? Si a veces ni una amistad queremos dejar, ni un sentimiento queremos dejar, y así queremos y así creemos que conocemos y nos relacionamos perfectamente con nuestro Dios. Si la conducta divina es entrega total, ¿cómo nosotros podremos decir? Si no nos atrevemos a entregar cosas simples y sencillas, ¿cuánto más cuando nos pidan lo que tenemos, lo que amamos? ¿Cuánto más? Por eso, ¿cuánto está dispuesto a entregar? Dios está buscando. Dios está buscando gente con una entrega total. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Padre, yo te doy gracias. Y yo te pido, Señor, que tú cautives los corazones, aún allá donde me escuchan, donde me ven, Señor. Sé que en tu corazón está bendecir verdaderamente, levantar un pueblo que sea luz, que sea, Señor, un ejemplo, un testimonio en medio de tanta desgracia, en medio de tanta miseria, en medio de tanta pobreza. Un pueblo, Señor, que los impíos lo vean y determinen que porque tú estás con ellos, son benditos. Hoy, Padre Santo, sé tú en cada vida, en cada corazón, Señor, mostrando, Señor, de qué forma, cómo es que se entregan a ti completamente. Que el día que tú les pidas, lo entreguen y conozcan al Dios proveedor. Bendito Rey de Gloria, oro y pido por aquellos que están entregándote su corazón, aquellos que por primera vez nos ven, aquellos, Señor, que nos escuchan y nos ven por primera vez. Señor, que tú les des la fuerza para entregar, Señor, ese rencor, esa falta de perdón, que entreguen aquello que les haga daño y puedan llevarse, Señor, tu bendición hoy. Gracias, Cordero Santo. Yo los bendigo con toda bendición del cielo, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Aleluya. Pastora, vamos a orar.
Vamos a orar porque la iglesia entienda muchas veces hasta darle, cuando Dios pide lo que es de Él, le cuesta. Pero seguiremos orando para que Dios derrame entrega en nosotros. Y oramos por lo que le traemos a Él. Al mismo tiempo oramos para que Él nos guarde, porque Él es el todo, Él es nuestro guardador, nuestro proveedor, nuestro sustento. Él es. Oramos. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Ayúdanos a ser dadivosos, generosos, así como lo eres tú, Padre amado. Ayúdanos a entregarnos, a despojarnos, a negarnos, a tomar nuestra cruz y seguir fiel. Amado Señor, sabemos que la recompensa es grande. Sabemos que el que deja padre, madre, hermanos, familia, tierra, recibirá 100 veces más. Amado Señor, eso dice tu palabra y es una promesa. Amado Señor, pero que no sea esa la motivación, que la motivación sea por amor a tu nombre, por amor a ti, amado Dios. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a entender que vivir por ti, para ti, es vida y vida eterna. Señor, te damos gracias. Señor, asimismo presentamos nuestra ofrenda. Asimismo presentamos, Señor, nuestra fidelidad, nuestros diezmos, nuestros pactos. Amado Señor, porque te damos a ti y tú no eres deudor de nadie. Sabemos que tú multiplicas, que tú provees, que tú abres las ventanas de los cielos y derramas bendición rica y abundante, amado Señor, para nosotros y para nuestras generaciones, porque tú eres un Dios de pactos. Señor, damos gracias, gracias por este tiempo, porque eres tú el que nos provee, el que sustenta nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares. Amado Señor, estamos agradecidos, Señor, y también, Señor, nos vamos de este lugar gozosos, renovados, fortalecidos, llenos, que tú tienes el control De de todas todas las las cosas, que tú estás obrando, amado Señor, que tú eres el que nos guarda, nos libra de todo mal, de toda acechanza, amado Señor, que tú eres nuestro guardador, nuestro refugio, amado Señor, tú eres el que con nosotros, y tenemos esa certeza y esa convicción, Señor, de que tú nos libras de toda enfermedad, de toda plaga, de toda peste, amado Señor, que tú eres el que nos sana, aun cuando nosotros enfermamos, que tú eres el que nos levanta cuando caemos, que tú eres nuestro Dios y nuestro ayudador. Te damos gracias, amado Señor, te bendecimos y te damos nuevamente a ti toda la gloria, todo el honor y todo el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a darle a Dios con gozo, con júbilo, con regocijo. Y que Dios le bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.